Listo, vamos a hablar acerca del fémur. El fémur es un hueso largo. Su posición es que en la parte superior y medialmente se debe encontrar la cabeza del fémur o cabeza femoral. En la parte inferior vamos a ubicar los cóndilos medial y lateral. Y en la parte posterior vamos a encontrar una línea áspera que es una creciente muy saliente. Como sabemos, el hueso largo está formado por una extremidad superior, una extremidad inferior y un cuerpo. El cuerpo está formado por una cara anterior, una cara medial y una cara lateral. La cara medial y la cara lateral están separadas por el borde posterior o línea áspera, que la encontramos aquí de forma muy notoria. Esta línea que encontramos aquí separa el borde medial del borde lateral. Como sabemos, tenemos una extremidad superior, en la cual vamos a describir una cabeza, un cuello y un macizo trocantérico. La cabeza, encontramos en sí la cabeza del fémur, en donde encontramos la fosita de la cabeza del fémur. Después tenemos junto a la cabeza el cuello del fémur. El cuello del fémur está delimitado por algunas líneas. En la parte anterior encontramos la delimitación con la línea intertrocantérica y en la parte posterior encontramos la delimitación con la cresta intertrocantérica. Además, podemos observar aquí la presencia de una fosa trocantérica. Posterior tenemos un macizo trocantérico que está formado por un trocánter mayor, que es cuadrilátero, y un trocánter menor que es un tubérculo grueso. Tenemos una línea divergente de la línea áspera denominada tuberosidad glútea, que está dirigida hacia el trocánter mayor. Esta es la más marcada que podemos ver de la línea áspera. Además, encontramos un cuello quirúrgico, que en sí es la unión del cuerpo del hueso con el macizo trocantérico. El cuerpo del hueso es más o menos aquí, este cuello quirúrgico, donde el cuerpo del hueso se une al macizo trocantérico. Entonces, es más o menos aquí el cuello quirúrgico. Después tenemos en el cuello, como ya había explicado, es importante mencionar aquí que en la línea áspera o borde posterior también tenemos la presencia del foramen nutricio del fémur. Procedemos a la extremidad inferior. La extremidad inferior participa en la articulación con la rodilla y tiene una forma muy abultada. Se curva hacia adelante y presenta una superficie articular en forma de polea, donde se denomina la troclea femoral o cara patelar. Esta se separan en dos vertientes, de adelante y atrás, estas dos vertientes, y forman una fosa intercondilia. Esta fosa intercondilia está delimitada al un extremo por un cóndilo lateral y al otro por un cóndilo medial. Un cóndilo lateral y un cóndilo medial. Del cóndilo medial tenemos que hay una saliente mal suscrita denominada epicóndilo medial. De igual forma, del cóndilo lateral tenemos una eminencia denominada epicóndilo lateral. Esto vamos a hablar acerca de la patela o rótula. La patela o rótula es un hueso corto que está aplastado de adelante hacia atrás, tiene una forma triangular con una base superior. La posición es que la base debe estar en la parte superior, el vértice hacia abajo, en la carilla articular, lo de mayor superficie será la lateral. Listo, entonces tenemos primero que tiene una cara anterior y una cara articular. La cara articular o posterior y una cara anterior. Listo. Tenemos en la cara anterior, podemos observar estrías verticales, donde también se presentan algunos orificios o forámenes nutricios, aquí, donde se alimenta el hueso.
Tenemos después una cara articular, que sabemos que es articular casi por completo. Tiene dos superficies cóncavas. Para los cóndilos, si podemos ver, son cóncavas. En cambio, la cara anterior es convexa. Lo podemos notar así, en esa parte. Es convexa. En la cara articular está separada por una cresta vertical. La cresta vertical puede ser notoria si la ponemos así y se puede ver la cresta. La cresta. Listo, la cresta cresta vertical. En sí es el fondo de la troclea femoral. ¿Qué encontramos en el fémur? Esto sería el fondo de la troclea femoral. Este se adjunta al fémur. Y abajo encontraremos una superficie rugosa, que sería esta de aquí. Entonces se separan una cara lisa y una parte rugosa. En la parte de la base tenemos, está en la parte superior, es algo inclinada de arriba hacia abajo. En esta base se da inserción en su mitad anterior, en esta parte más o menos, al tendón del cuádriceps femoral. Entonces, tenemos que aquí es la inserción del cuádriceps femoral. ¿Qué más? Tenemos un borde lateral y un borde medial. A principios son verticales y convergentes hacia el vértice del hueso. Entonces tenemos un borde lateral y un borde medial. Estos son convergentes al vértice, como podemos ver, están bajando hacia el vértice. Se insertan aquí las expansiones laterales del cuádriceps, el tendón del recto femoral y los retináculos medial y lateral de la patela. Después tenemos el vértice de la patela, que es hacia abajo, es voluminoso y sólido y se inserta el ligamento patelar. Esto en cuanto a la patela o rótula. Listo, continuamos con la tibia. La tibia es un hueso largo, voluminoso, sólido y está situado en sentido medial al peroné, por debajo del fémur. La posición para ubicar la tibia es que la extremidad más rugosa debe estar hacia arriba. Encontramos aquí la extremidad más rugosa debe estar hacia la parte superior, hacia la parte de arriba. Hacia adelante debe estar el borde más saliente del hueso, como podemos notar si lo vemos aquí. El borde más saliente sería este, entonces debe estar ubicado hacia adelante, el borde más saliente. Y finalmente tenemos que tener la saliente inferior o maleolo medial, debemos encontrarlo medialmente. Es decir, aquí encontramos el maleolo medialmente. Tenemos el lado rugoso superior y el borde más saliente hacia adelante. Listo. Como sabemos, igualmente el hueso largo está conformado por una extremidad superior, una extremidad inferior y un cuerpo. El cuerpo tiene tres caras, una cara medial, una cara lateral y una cara posterior. Listo. Entonces tenemos en la cara medial, que es subcutánea, aquí se da la inserción a los músculos que constituyen la pata de ganso. Estos músculos son el semitendinoso, el grácil y el sartorio. Tenemos la cara lateral, es cóncava arriba en sus, si podemos darnos cuenta, es cóncava arriba en sus 2/3 superiores y para abajo ya viene a ser convexa.
Se deslizan aquí los tendones extensores de los dedos, por esta parte. Además, tenemos una cara posterior. Esta cara está atravesada de arriba por una cresta oblicua, de arriba hacia abajo. Es importante recordar que aquí se inserta el músculo del sóleo y encontramos una línea de sóleo. Bajo esta línea de sóleo encontramos el foramen nutricio de la tibia. Encontramos la línea de sóleo y aquí abajo encontramos el foramen nutricio del sóleo. Tenemos igualmente 3 bordes. Tenemos un borde anterior, un borde medial y un borde interóseo. Listo. En el borde anterior tenemos que sigue las sinuosidades de la diáfisis en forma de una S itálica. Podemos ver que tiene forma de una S y sigue en sí el borde de los sinusoides de la diáfisis. Vemos que se forma una S. El lado medial es un poco marcado arriba. El borde medial es un poco marcado arriba y muy saliente abajo. Si nos podemos dar cuenta, aquí no se marca mucho, pero en la parte inferior es muy saliente. Aquí se inserta la fascia profunda de la pierna y los fascículos del flexor largo de los dedos. Y tenemos un borde interóseo, en donde el borde interóseo, en donde sí se insertará la membrana interósea igualmente. Este borde es lateral, como tenemos el anterior, el medial y el borde lateral. Aquí se insertará la membrana interósea igualmente. Después continuamos con su cara de la extremidad superior. Entonces tenemos la extremidad superior que se encuentra en esta parte, en donde encontramos un cóndilo medial, encontramos un cóndilo lateral. Hay que recordar que esta parte de la extremidad superior participará en la articulación tibiofibular y también en la articulación de la rodilla. Entre estas carillas se extienden subexemplares. En sí son las áreas intercondilias. Como sabemos, las áreas intercondilias tenemos el cóndilo lateral y el cóndilo medial. Después tenemos, aquí tenemos también la presencia de una tuberosidad tibial, que podemos encontrarla en esta parte, una tuberosidad tibial. Continuamos. Por la parte superior tenemos la cara articular superior o lateral. Y acá tenemos la cara articular superior medial. Después continuamos con la eminencia intercondilia. Podemos darnos cuenta que está aquí. Esta es la eminencia intercondilia. Tenemos también un área intercondilar anterior y un área intercondilar posterior. Eso es en cuanto tenemos a la extremidad superior. Y también encontramos la línea del sóleo. Como ya había mencionado, debajo de la línea del sóleo, que eso se encuentra ya en el cuerpo, encontramos el foramen nutricio. Después tenemos la extremidad inferior. Esta extremidad inferior participa en la articulación talocrural y en la sindesmosis tibiofibular. Continuamos y tenemos un maleolo medial. Este maleolo medial lo encontramos en esta parte. Vemos que es la parte más salidita, como la punta, por decir así. Tenemos después una escotadura fibular. Tenemos un surco para el tendón del músculo tibial posterior y el músculo flexor largo.
este surco donde se inserta el tendón del músculo tibial posterior y el músculo flexor largo. Y finalmente tenemos una cara articular inferior. Entonces, esa es la cara articular inferior. Tenemos la cara anterior. Tenemos la cara lateral, que se encuentra en esta parte. Y tenemos la cara medial, igualmente, acá, ubicada en esta parte. Esto se podría decir en cuanto a la tibia. Hay que tener en cuenta que la tibia tiene un desarrollo como punto primitivo diaficiario ya entre los primeros 35 y 40 días de vida intrauterina. Continuamos con la fíbula o peroné. La fíbula es igual el hueso lateral de la pierna. Es un hueso largo y delgado. Este se articula con la tibia por sus dos extremidades y su diáfisis. Tenemos que tener en cuenta que participa en la articulación talocrural. Su posición es ubicar hacia arriba la extremidad más abultada, que sería esta de aquí, medialmente y hacia adelante la superficie articular de esta extremidad. Y también hacia adelante y medial el borde más neto y cortante de la diáfisis. Entonces tenemos que ubicar hacia adelante el borde más neto y cortante. Listo. Tenemos, como todo hueso largo, una extremidad superior, una extremidad inferior y un cuerpo. El cuerpo consta de 3 caras y 3 bordes. Tenemos la cara medial de la fíbula. Tenemos que encontramos aquí la cara lateral de la fíbula, que sería esta. Tenemos la cara medial de la fíbula. Tenemos además la cara lateral y también tenemos la cara posterior de la fíbula, que podemos observar es esta. Posterior a esto tenemos de igual forma 3 bordes. El borde anterior. Tenemos en esta parte el borde interóseo. El borde interóseo, aquí se inserta la membrana interósea. El borde interóseo, aquí está insertándose la membrana interósea. Además tenemos el borde anterior, que es muy marcado. El borde anterior, si nos podemos dar cuenta, es bastante marcado. Y un borde posterior que lo encontramos aquí, que es marcado en la parte inferior y no tanto en la parte superior. Después tenemos aquí la extremidad superior de la fíbula, o también denominada cabeza de la fíbula, en donde encontramos que es articular y plana. Aquí podemos verla que es articular, plana, redonda u oval. En la cabecita de la fíbula podemos encontrar la cabeza de la fíbula en sí mismo, que sería esta parte de aquí. Encontramos el vértice de la cabeza de la fíbula, la puntita que está aquí. Encontramos la cara articular de la cabeza de la fíbula, sería esta la cara articular. Y también encontramos el cuello de la fíbula, que lo encontramos aquí. Después tenemos la extremidad inferior. En la extremidad inferior tenemos la cara articular del maleolo lateral, que sería esta, la cara articular del maleolo lateral. Tenemos además la fosa maleolar lateral. Tenemos un surco maleolar que se encuentra aquí.
tenemos el malleolo lateral, como ya habíamos mencionado. Este presenta una superficie rugosa donde se van a insertar los ligamentos que se unen a la fíbula o peroné. Entonces encontramos también aquí una parte rugosa. Eso en cuanto a la fíbula o peroné.